Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. Con el inicio de la tarea ordenamiento, el comercio interior es de los organismos con más impacto en la población por el carácter de las transformaciones. Proponemos y una vez aprobadas, dirigimos y fiscalizamos las políticas del Estado y el Gobierno en cuanto al comercio interno mayorista y minorista, la logística de almacenes y la protección al consumidor. Controlamos el cumplimiento de las políticas, normas, regulaciones y procedimientos en el mercado interno sobre los servicios gastronómicos, los servicios personales, técnicos comerciales y de uso doméstico, la logística de almacenes, alojamiento interno, el registro de consumidores y el registro comercial. Atendemos el cumplimiento del Plan de Circulación Mercantil Minorista. Realizamos estudios de mercado en función de satisfacer las demandas y necesidades de la población y contribuir al equilibrio financiero del país. Nos encargamos de conducir el proceso de venta minorista de materiales de la construcción y productos ociosos y de lento movimiento. Somos el Ministerio del Comercio Interior, Desarrollo y Bienestar de nuestra isla. Así sucede con la venta de materiales de la construcción, razón por la cual nos acercamos a este particular. Los materiales de la construcción, por supuesto, no están ajenos a la tarea de ordenamiento en el país. Los materiales de la construcción, uno de los elementos fundamentales que incluyen su costo son los combustibles y la energía. Y todo el mundo conocemos, por lo menos en el caso del combustible, prácticamente es todo importado y los costos de los combustibles se subieron significativamente. No obstante, en los materiales de la construcción los precios subieron, pero no ni al doble llegaron. Prácticamente los materiales que subieron 1%, entre el 70 y el 80% de lo que tenía de los precios. Porque ya los materiales de la construcción, en periodos anteriores, a partir de que era la fuente para lograr los subsidios al resto de la población que tenía más desventaja social, ya tenían precios que eran bastante no elevados, pero sí eran considerables. Es decir, el crecimiento o el impacto de la tarea de ordenamiento en los precios de materiales de la construcción es significativo en algunos productos, pero en la mayoría no es tan significativo. La eliminación de subsidios y gratuidades en muchos de los productos que se venden por las unidades del comercio interior ha sido un tema recurrente en los principales análisis económicos hacia el interior de la familia. Es indudable el impacto que tiene esta medida en la población, ya que con el salario, la pensión u otros ingresos en sentido general, usted deberá financiar el consumo que realice. En la tarea de reordenamiento, uno de los objetivos fundamentales es eliminar el exceso de subsidios a algunos productos, y están presentes entonces los materiales de la construcción. El objetivo no es subsidiar el producto, sino, subsidiar a las personas. Por tanto, los precios de los materiales de la construcción tienen el mismo precio para todos los constructores, tanto por esfuerzo propio o aquellos como son subsidiados. No obstante, en estos momentos, como subieron algunos precios, se están recalculando los fondos que se le entregan a los subsidiados. Es decir, la vía de equiparar estos incrementos de los precios es incrementando el fondo que se le entrega a los subsidiados y no bajando el precio del producto. Es decir, se mantiene la premisa de que se subsidian a las personas y no a los productos. En economía, los subsidios son entendidos como la ayuda que otorgan los poderes públicos a determinados ciudadanos con el fin de brindarle acceso a los bienes y servicios básicos. Pero el carácter temporal de los subsidios es imprescindible para el despegue de la economía. Por ejemplo, en Cuba, en el año 1962, ante la escasez de abastecimientos y para favorecer el racionamiento y la distribución normada de productos deficitarios, se implementó la libreta de abastecimiento, con la cual se le brindó a millones de cubanos alimentos básicos altamente subsidiados. La eliminación de subsidios y gratuidades es una tarea compleja y de grandes dimensiones, ya que debe ser un proceso continuo de aprobación y extinción de prestaciones y en cada caso es preciso evaluar la situación socioeconómica de cada familia, la edad de sus integrantes, el estado de salud, la situación laboral, los ingresos y los gastos fundamentales. Pero volvamos al tema que nos ocupa, la venta de materiales de la construcción en Cienfuegos a partir de la implementación de la tarea ordenamiento. Los precios de los materiales de la construcción tienen dos variantes.
dos formas de hacerlo. Aquellas industrias de producción nacional, por supuesto, la resolución 139 del Ministerio de Comercio Interior fija los precios de producción nacional de un conjunto de productos. Y acá en la provincia, a partir de las producciones locales, de las empresas de mantenimiento y construcción, de las empresas de PAMED, hacen las producciones locales, que estos precios son aprobados por el Consejo de Gobierno. Realmente, a partir del incremento de los costos, como les comentaba, del combustible, de la energía, los materiales de la construcción de producción local, en la primera variante, tuvieron un incremento prácticamente de 4 veces. No obstante, hoy existen las indicaciones de que hay que negociar constantemente con los diferentes suministradores. Se hizo una primera negociación con los compañeros de industria de los compañeros de mantenimiento y construcción. Ellos hicieron sus análisis, hicieron sus costos y bajaron alrededor de un 20% de las producciones. Y eso nos ha permitido, por ejemplo, el bloque de producción nacional se vende a 11 pesos y el bloque de producción local logramos pactarlo a 10 pesos. Es decir, una diferencia de un peso, pero es una diferencia al fin y siempre por debajo de la producción nacional. La cuestión más complicada está en las producciones de la madera y la fundición, que es donde los costos se han elevado considerablemente. No obstante, en estos momentos se está haciendo una segunda revisión por los compañeros de mantenimiento y construcción, porque había que esperar el primer mes de producción, porque todos estos cálculos se hicieron prácticamente teóricamente, ¿no? A partir de principio, pero ya tenemos un mes de producción, enero, ya se cerró, se hicieron los balances, se están analizando en los diferentes centros de producción los costos reales que tuvieron. Realmente todavía en estos costos reales influyen algunas materias primas que habían comprado en año, es decir, en diciembre y en noviembre, que tenían los costos anteriores, que todavía el mes de enero no nos ha dado exacto, ¿no? la magnitud de a donde podíamos llegar con los costos de producción local, pero sí ya nos da una situación más precisa y en estos momentos se están razonando también los precios, con el objetivo siempre de disminuirlo lo máximo que podamos. Siempre lograr, como es el principio del país, que ningún producto dé pérdida, pero tampoco tener excesiva utilidad, sino atemperar ahí a los precios y que no haya pérdida en las empresas productoras, pero tampoco en las empresas circuladoras, y que los precios los podemos limitar en el mínimo posible. Existe la resolución 139 de la ministra de Comercio Interior, donde define un conjunto de precios nacionales. También estos precios están en revisión en estos momentos. Todo el mundo conoce que la tarea de ordenamiento, bueno, lo han explicado los principales directivos del país, los ministros que han estado en la mesa redonda, que en el primer semestre del año se va a utilizar para como un periodo de prueba, de muestreo, y realmente ya en el primer mes, ¿qué pasa con los materiales de la construcción de producción nacional? Y fundamentalmente la situación más compleja está en los áridos, porque la tarifa que se aprobó por el Ministerio de Transporte y construida por los compañeros de finanzas en el país, realmente al incrementarse tanto los precios de los combustibles, se hace muy costoso el material, no solo en la fabricación, sino en la transportación. Y hay un análisis acá en la provincia, porque no son iguales en todas las empresas. Nosotros tenemos 8 empresas, una en cada territorio. Y no es el mismo análisis, entonces, Aguada de Pasajeros, que está a más de 80 kilómetros, el tiro de material, ejemplo, que Cumarayagua, que las areneras están prácticamente a 6 o 8 kilómetros. Entonces, la transportación decide mucho, por eso es que se está evaluando en estos momentos con los compañeros de las empresas productoras acá de materiales de la construcción en la provincia, cuáles serían los precios o los costos más idóneos para cada empresa. Hagamos una pausa y enseguida estamos de vuelta. En Línea es el programa económico de Perlavisión. Heycon, donde nacen los materiales en Cuba. Heycon edifica un país, asegura la producción y comercialización de materiales de la construcción. Heycon es una opción segura y creativa en el mercado nacional. Heycon, Grupo Empresarial de Materiales de la Construcción, excelencia de la Organización Superior de la Dirección de Materiales de Construcción en Cuba. Producir es un término de empoderamiento y se diversifica en las plantas productoras, centro y empresas especializadas de Heycon. Más de 90 locales asegurando la piedra, arena, granito, yeso y otros materiales. Cifra similar de instalaciones, tributando hormigón y terrazo para la fabricación de bloques, mosaicos, baldosas y viguetas. Productoras de cemento, cerámica blanca y roja, carpinterías de aluminio, madera, galvanizado y PVC.
una empresa que se dedica a crear láminas y tanques de fibrocemento, elemento de polietileno expandido y tejas de fibroasfalto. Procesos productivos que señalan el liderazgo de Heicom. Heicom sustituye importaciones, es sostenible, protege al medio ambiente y oferta servicios de marcada importancia. Explotación de yacimientos. Investigaciones geólogo-mineras. Transportación de materias primas y materiales de la construcción. Mantenimiento industrial y reparación. Heicom es un grupo empresarial que se expande. Su estrategia de desarrollo tecnológico hasta 2030 indica producciones significativas y sostenibles de materiales de construcción, productos novedosos y un personal cada vez más calificado, experto y profesional. Nuevos mercados, renglones exportables, cada vez menos importaciones, nos vuelven líderes en la producción de materiales de construcción altamente competitivos. Heicom, Grupo Empresarial de Materiales de la Construcción en Cuba, donde nace la calidad de las construcciones. En marzo de 1957, el bravo combatiente Menelao Mora, con un grupo escogido del directorio revolucionario, se lanzó por Cuba a una operación suicida. Palacio. Planearon un ataque relámpago, sin retirada. El asalto tuvo éxito inicial. Solo la guarnición y algunos policías sorprendidos por la refriega peleaban. Aquellas perseguidoras tan agresivas con la población civil indefensa no aparecían, con excepción de 2 o 3. En medio del intenso tiroteo, nuestras cámaras captan el instante en que uno de los jóvenes asaltantes era sorprendido en el Parque Saya. Colombia se enviaban refuerzos. Camiones de soldados y tanques avanzaban hacia Palacio vía Malecón. Las ambulancias se recogían transeúntes heridos. Asaltantes no. Ellos morirían en este ataque comando que los llevó hasta el 3er piso de Palacio. Un fallo en sus refuerzos y perdieron. Sincronizado con el raid a Palacio, se produjo otro tiroteo cuando los estudiantes tomaron radioreloj. Y frente a la universidad que tanto amara, cayó abatido José Antonio Echevarría, el líder estudiantil. No nos entendemos, certificó el lugarteniente general Antonio Maceo al general Arsenio Martínez Campos. ¿Cómo entender que después de 10 años de lucha, los cubanos renunciaran así de fácil a lograr la independencia? Era 15 de marzo de 1878. El oficial español ofrecía pacificar la insurgencia con el Pacto del Zanjón. Maceo dejó bien claro que conocía perfectamente las verdaderas intenciones de Martínez Campos al brindarle la paz. Entonces, su negativa fue rotunda. Aquel gesto recogió el coraje, decoro y fidelidad a la patria de los patricios de la época y permanece vigente en tiempos en que los cubanos mantenemos el compromiso con nuestra libertad. Hoy, como aquel día, reafirmamos, el 23 se rompe el corojo. Cuentas con un código de vida para la nueva normalidad. Inspírate en él y hazlo tuyo. Ponle tu estilo. Incrementa la limpieza y desinfección de los espacios en el hogar, centros de trabajo y estudios. Propicia la ventilación de tu casa, centros de trabajo, escuelas u otros espacios donde asistas.
Evita los lugares cerrados y con aglomeración de personas. Para mantenerte saludable, necesitas actuar con responsabilidad y solidaridad. Cuidarnos, amarnos, vivir, aportar con una nueva sonrisa. De regreso, le comparto algunas reflexiones del viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, en el programa Palabra Precisa sobre la implementación de la tarea ordenamiento monetario en Cuba. Y nosotros consideramos que los gobiernos territoriales juegan un papel clave en esto, junto a todo nuestro pueblo, porque esto es una tarea que trasciende, como ya hemos planteado. Entonces, también, mira, hay que tener las condiciones, porque nadie está en mejor capacidad que el gobierno de un territorio para primero conocer cuál es su entorno, cuáles son sus prioridades, cuáles son los recursos de los que dispone, cómo tiene que responder ante esa población. Y si nosotros todo lo decidimos desde arriba, eso resta responsabilidad, resta autoridad. Y a nosotros, en el diseño de esta tarea, que debo decirte algo, Palmero decía, esto lleva 10 días. Mira, Lázaro, esto es un tren que arrancó. Y yo creo que estamos ya ganando. Te voy a poner algunos ejemplos. Que haya 32.000 trabajadores buscando empleo, personas en edad laboral que no trabajaban y que en este momento se acerquen a las oficinas municipales de esos gobiernos locales de trabajo para buscar empleo, lo hubiéramos logrado si no hubiéramos hecho el ordenamiento monetario. ¿Con qué incentivo? O sea, ¿es una ganancia o una pérdida de esta medida? Que tu familia, la de Palmero, la mía, estén sacando cuentas ahora, que a lo mejor antes no sacábamos, de cuánto se va a ingresar, cuántos son los gastos de esto, cuántos son, de qué manera si ahorramos un poquitico por aquí, podemos gastar un poquitico más por allá. ¿Es una ganancia o es un retroceso? Que de vez en cuando apaguemos 1 o 2 luces en la casa, que no son tan necesarias, y que antes aún cuando nos ponían en el televisor que hacía falta ahorrar, la dejábamos encendida. ¿Es una ganancia o no? O sea, ya este tren arrancó. Que la población está exigiendo más calidad del pan, ¿es bueno o es malo? Que la población esté preocupada por el incremento de los precios y presione también en ese sentido, ¿es bueno o es malo? Eso es una ganancia, eso es un elemento favorable y eso es parte del ordenamiento. Los precios de los materiales de la construcción, que son de industrias nacionales, lo define el país. Es decir, lo define el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Comercio Interior. Pero los precios sí de producción local es una facultad de la evaluación, la fijación aquí en el Consejo de Gobierno del Gobierno Provincial. Es decir, es facultad de la provincia definir los precios de la producción local, a partir, como le decía, de los costos, de la demanda, de la situación que haya en cada empresa. Evaluemos juntos el impacto de la tarea ordenamiento en la comercialización de materiales para construir una vivienda en Cienfuegos. Cuando se entrega un subsidio a un compañero de la población, a una persona que va a construir, el subsidio se le da para los materiales de la construcción, se le da una parte para la transportación y se le da una parte para la mano de obra, es decir, para el subsidiado pueda pagar el albañil, pueda transportar sus materiales y además es una parte para los materiales de la construcción. Esto oscilaba, por lo menos lo de los materiales de la construcción, que es la parte que nos corresponde a nosotros más directamente, oscilaba en unos 57.000, 60.000 pesos, atendiendo porque a veces se compra un producto de producción nacional y a veces se compra un producto de producción local, en dependencia de la disponibilidad que haya en ese momento en el territorio. Y ahora está auxiliando en solo material de la construcción alrededor de 85.000 pesos. Es decir, se incrementó entre un 37, un 40% el valor de la construcción porque aumentaron los materiales de la construcción. Por eso le decía, a la hora ahora de otorgar un subsidio, hay que otorgar un importe mayor a ese compañero que va a construir, a ese subsidiado, porque realmente tiene que cubrir todos sus gastos. Pues en estos momentos, los subsidiados que están en proceso ya de construcción, es decir, que ya han gastado parte del dinero, habían comprado materiales antes del 2021, es decir, antes del 1 de enero del 2021, y hoy tienen que comprar materiales ya con los precios actuales, se está recalculando por los compañeros de la vivienda esa diferencia, porque hay que protegerlo también con esa diferencia para que puedan concluir su vivienda. Y para lograr su cometido es indudable que necesita de la materia prima, de su presencia en el mercado y así poder llevar a término la construcción de su vivienda. Esto es una provincia que vendía muchos materiales. El índice de venta de materiales de la construcción contra población
Es decir, esta provincia tiene alrededor de 400.000 habitantes. Nosotros vendíamos unos 125, 130 millones de pesos en estos años anteriores como promedio, ¿no? Y muchas provincias de 600.000, 800.000 habitantes no llegaban a 100 millones. Es decir, es una provincia que por las características, por los centros de producción que tiene, por las areneras, por la fábrica de cemento, por varias razones, gestión propia de la provincia, se lograban altas ventas de ella. Pero realmente la situación económica del país en este año es bien compleja. Hoy en estos momentos, hoy está paralizada la fábrica de cemento. Es decir, las cifras aprobadas para este año 2021 son inferiores a las aprobadas en periodos anteriores. Es decir, no vamos a tener la misma cantidad de cemento que teníamos en el año 2020, no vamos a tener la misma cantidad de acero que teníamos en el año 2020, por la situación de producción del país, de problemas con las materias primas, con las energías, con los combustibles. Y realmente nosotros, independientemente de que la producción local sí ha venido sostenidamente incrementada desde todos los años, tenemos una buena producción de las empresas tanto locales como de la industria de producción nacional de bloques, ejemplo de áridos, arena, piedra, es decir, que hay suficientes cifras para vender a la población en la provincia, pero realmente siempre las construcciones, el caso del acero y el cemento limitan la construcción en sentido general. Si usted tiene poco cemento y tiene poco acero, por lo general demanda poca arena y poco bloque, o demanda menos arena y menos bloque, para ser más preciso. Y realmente el panorama de la situación de la provincia es complejo. En los últimos 3 o 4 meses no se ha vendido cemento por la libre. Hoy, este año, tenemos un plan de 301 células básicas. Prácticamente las 301 células básicas aprobadas para este año consumen más del 85% de los recursos que nos han entregado en cemento y acero. Es decir, la diferencia para vender por la libre es pequeña, realmente es pequeña este año. La primera prioridad que hay en la provincia es los subsidiados, es decir, el programa tanto de células básicas habitacionales como el resto de los subsidios de rehabilitación. Y por supuesto hay una cifra también planificada para esfuerzos propios, aunque ya esto siempre ya lo veríamos con los compañeros de la vivienda, con los compañeros de los gobiernos municipales, es decir, el intendente, porque ya la definición de los casos que le vamos a vender no solo depende de nosotros, sino de la evaluación que se haga en los territorios, los casos más críticos, los intereses en que hayan para terminar una vivienda, aquellos compañeros que ya están en fase de terminación. Es decir, depende y prácticamente sí se evalúa siempre con los territorios la decisión de vender algún producto u otro. Hoy muchos de los productos lo define el Consejo de Administración Municipal qué destino darle en los territorios. El gobierno cubano mantendrá las políticas sociales a favor de la equidad. Sin embargo, es imprescindible eliminar la intención de cualquier trato igualitarista. Los materiales de la construcción es una temática que siempre ha tenido una valoración en el sentido de la protección, de evitar que haya desvío, por la importancia que tiene y por la demanda que siempre ha tenido. Hoy se están trabajando con procedimientos que se elaboraron, que prácticamente hay que presentar los documentos de la construcción, hay que registrarse en la vivienda, hay que ser evaluado en el Consejo de la Administración. Prácticamente aquellos productos que son liberados, por lo general se distribuyen parejo a toda la provincia para evitar un exceso de alguna venta en algún lugar. Es decir, hay un conjunto de medidas. También se trabaja con los organismos, tanto del MININ, de las organizaciones políticas de masa, en la organización, y hay un trabajo ya de meses, ¿no? Prácticamente de años, en el tema de un poco evitar el acaparamiento de los materiales de la construcción. Los lineamientos de la política económico-social del partido y la revolución han establecido la necesidad de erradicar los subsidios excesivos y las gratuidades indebidas bajo el principio de subsidiar a las personas necesitadas y no a los productos. El primer compromiso del gobierno es con el pueblo, y el compromiso es que esto es una medida que tiene un impacto favorable y que tiene que salir bien. Por lo tanto, no es para nada. Y además, el gobierno ha dado suficientes muestras de capacidad, de flexibilidad, de buscar en el intercambio. No ahora, ¿cuántas cuestiones no se modificaron de la Constitución? ¿Cuántas cuestiones no se modificaron de los lineamientos cuando se sometieron al escrutinio popular, a la consulta popular? Entonces, esto es una medida que obviamente por sus características se trabajó en un cuadro muy cerrado de compañeros.
se estuvo diseñando durante mucho tiempo, pero un conjunto de informaciones no podían trascender. Si hubiesen trascendido un conjunto de informaciones, los precios se hubieran disparado mucho antes. Y por lo tanto hubo que mantener en secreto un conjunto de elementos que ahora tenemos que, ya en la interacción con la realidad, con la concreta, con la de todos los días, tenemos que ir viendo los impactos y corrigiendo lo que sea necesario. Es un proceso natural y es un proceso viable. La matriz de opinión de que esto es inviable y que no es posible hacerlo es totalmente incorrecta. Hay que ver el punto de partida. Usted puede interactuar con nuestro programa mediante la aplicación del canal o la dirección electrónica que aparece en pantalla. Y recuerde, solos vamos más lentos. Juntos podemos lograrlo.